gusto acá tener a Martín directamente en esta entrevista. Barletta Presenta. Es algo para mí emocionante porque es un libro que me ha agarrado y es un libro que no queda duda que cualquiera que se acerque a él va a tener un verdadero mensaje del futuro. Gracias por aceptar esta entrevista y me gustaría saber si este libro, ¿qué hubiese pasado si no aparecía el COVID-19? ¿Salía este libro igual? Sí, la verdad que muchas gracias por la entrevista, por la posibilidad de conversar sobre estos temas. Y sí, de hecho, ese es un libro en el cual vengo trabajando hace prácticamente 7 años, desde el primer contacto que tuve con la gente de Singularity University. Ahí empecé a interesarme por estos temas de cómo venía la economía del avance tecnológico, la economía del futuro, que en realidad el futuro es una economía que son cosas que ya están pasando. Muchas de las transformaciones que yo cuento en el libro ya se ven pinceladas en la economía actual. Y el COVID, sin duda, lo que hizo fue acelerar ese cambio. Cuando usted mira, por ejemplo, lo que pasó con las acciones tecnológicas, las acciones de la economía tradicional tardaron 9 meses en recuperarse del abril del 2020, y sin embargo las acciones tecnológicas para ese mismo lapso ya habían ganado 35% por arriba del nivel que tenían en la previa de la pandemia, con lo cual evidentemente hubo una aceleración del cambio tecnológico. De alguna manera el COVID operó como una suerte de experimento natural que nos permitió hacer muchos cambios. Bueno, ya hacía tiempo que se hablaba de la posibilidad de que la escuela físicamente no existiera más y que hubiera una forma de reemplazarla con homeschooling. Bueno, ya había programas de homeschooling en Estados Unidos, por supuesto, en Inglaterra, pero nadie se animaba de golpe a decirle a todo el mundo, bueno, váyanse a la casa a ver qué pasa si no hay escuela. Bueno, el experimento natural de la pandemia lo hizo, y vimos cómo funcionaba el Zoom y la escuela por Zoom, y el empleo desde los hogares también, y eso de alguna manera también dejó lecciones de que tanto la escuela como el empleo eran bastante más que lo que nosotros creíamos. Eran espacios en los cuales se comparten cuestiones sociales, en los cuales se organiza el tiempo, y que incluso cuando se pudiera tecnológicamente reemplazarlos, la sociedad prefiere todavía mantener una cuota de su tiempo, tal vez no todo lo mismo que antes, pero una cuota de su tiempo dentro de la escuela o dentro de la oficina, ¿no? Sí, yo veo que nosotros, tanto el Camacol, que es la Cámara Latinoamericana de Comercio, Industrias, como Softland, que es una plataforma para ayudar a las empresas familiares que se quieren internacionalizar, y lo estamos viendo que todos nosotros damos unos cursos junto con la FIU de lo que es el futuro y el impacto disruptivo del futuro. O sea, y yo me doy cuenta que el libro, hay de los 15 capítulos, uno más jugoso que otros, hay en 5 o 6 que se nombra el concepto de disruptivo. Es algo interesante, que creo que tú le das mucha fuerza porque es lo que está cambiando. ¿Ah? En lugar de crecer un 10%, él quiere crecer el 10x, que es el 100%. Le has dado mucha importancia a lo disruptivo, que es interesante. De hecho, el título inicial del libro, te voy a contar una confidencia, el título inicial del libro iba a ser La Gran Disrupción. Y finalmente, bueno, se terminó cambiando por razones, tú sabes cómo funciona la industria editorial. Cuando está por salir el libro, tú ya has trabajado en el libro, lo has terminado, pero hay una suerte de brainstorming de ideas respecto del título del libro, y bueno, alguna gana eventualmente, y esto fue lo que ocurrió. Pero efectivamente el título original iba a ser La Gran Disrupción, porque plantea cambios que son dramáticos. No es el cambio. Si usted se paraba en la década de 50 e intentaba proyectar el futuro, simplemente lo que tenía que hacer era mirar 10 años para atrás y proyectar 10 años para adelante, porque el cambio era lineal. Entonces era relativamente simple la planificación. Ahora, como el cambio es exponencial, si usted mira 10 años para atrás y proyecta para adelante, lo único que va a proyectar son 3 meses, porque el cambio se acelera a una velocidad dramática. Y entonces esa es un poco la idea de la disrupción. Ya no es simplemente una aceleración de lo que estamos viendo, sino que es una suerte de cambio completamente distinto de lo que estamos acostumbrados a ver hasta ahora en el empleo, en la forma en que se crea valor. Hay la posibilidad de crear valor sin costo marginal. Es ya lo había comentado Rifkin en su libro Costo Marginal Cero, pero era una idea. Ahora ya estamos viendo que masivamente hay creación de valor
prácticamente sin costo marginal, es una industria que se expande en la medida que consigue más mercados, porque todo es beneficio, no tiene, usted consigue un mercado con Toyota y era una buena noticia porque vendía 1 millón de autos más, pero tenía que fabricarlo, digamos, ¿no? Entonces, también era un problema, porque usted tenía que conseguir los recursos calificados, el capital, los insumos para poder fabricar 1 millón de autos. Ahora, usted consigue 1 millón de películas más vistas en Amazon, por ejemplo, a raíz de la pandemia, y usted no tiene que volver a fabricarlas, digamos, ya están fabricadas ahí, lo único que tiene que hacer es darle un royalty a alguien para que haga una copia más, y esto es costo marginal cero. Entonces, evidentemente eso, bueno, pone patas para arriba la lógica de creación de valor porque ya no se necesita trabajo para crear valor. Y si usted ya no necesita trabajo para crear valor, se cae por su propio peso, por ejemplo, toda la teoría clásica del trabajo, incluyendo la teoría marxista, que también era una teoría clásica del valor-trabajo, y que si usted no necesita trabajo para crear valor, pues todo el concepto de plusvalor es ridículo. Sí, yo veo que me encanta porque tú haces mención, por ahí juegas un poquito con Harari. Uno de mis primeros impactos fue hace años cuando yo había leído El desafío americano, después apareció Orwell, después apareció el shock del futuro, cosas que impactaban. Y Orwell, por ejemplo, escribió 38 años antes, cuando escribió 1984 lo hizo unos 30 y pico de años antes. Y yo veo que tú escribiste algo ahora que es la realidad. O sea, es más, no podrías escribir hoy de 2084, porque pasan las cosas tan aceleradas que no habría capacidad. O sea, me encanta porque es un libro que toca la realidad ya mismo. Es como que no te estás adelantando al futuro, es el presente resultado de lo que se viene y lo que se vino y lo que es. Fíjese usted que hace muy poco la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos ya acaba de plantear la creación de impuestos globales. Y mientras estamos hablando, hay todo un debate sobre si se imponen o no se imponen monedas globales que saltean a los mercados, como el caso del Bitcoin. Ahora una regulación muy fuerte de China tratando de impedir que el Bitcoin se generalice en China, que obviamente impactó al Bitcoin en este momento. Entonces, evidentemente, buena parte de las cosas que se planteaban como una idea, de hecho, cuando empecé a escribir el libro, insisto, estos eran temas casi de ciencia ficción, uno decía, bueno, pero estamos hablando de un mundo que todavía no llegó, y ahora ya, cuidado, porque ya estamos hablando más del presente que del futuro, ¿no? Bueno, pero hoy es curioso, casualmente hasta ayer parecía que era una debacle total de las criptomonedas. Yo estoy muy preocupado porque en 2 días damos un evento sobre lo que es Industria 4.0 y el impacto de lo que está pasando con todo lo que podríamos decir es la triple relación entre lo que es el mundo fiat, las criptomonedas, el oro y la plata, los metales. Y hoy hubo un gran salto, nuevamente la gente estaba media desesperada y de vuelta el Ethereum parece que empiezan a recuperar un poco. La gente no se asusta porque el COVID ya cayó 570 y pico de veces, más del 5-10%. O sea, ¿cómo ves eso? Que yo sé que algo se está moviendo, es imparable, porque esto dice, no, hay gente que dice, no, esto va a ser un fracaso total. Pero yo creo que es imparable, algo va a terminar de que los gobiernos van a tener que tomar una medida. Ya en Estados Unidos, Ohio, por ejemplo, permite pagar impuestos directamente con criptomonedas. En Miami, el actual alcalde, Francis Suárez, está dando movimientos para mostrar que están pegando un impacto. Y Parece que se hay dos están cosas. moviendo los estados. Sí, me parece que hay dos cosas que están ocurriendo. Nosotros estamos viendo la punta del iceberg, que es el Bitcoin. Y todo el mundo pone la atención en el Bitcoin. Y el Bitcoin no es en realidad la criptomoneda que está permitiendo el desarrollo de lo que se llama las DeFi, las finanzas descentralizadas. Más bien sería el Ethereum el que está generando ese movimiento de todo ese, lo que se llama el ecosistema digital. Entonces, en realidad, y ahí en el Ethereum hay una demanda mucho más genuina, que es que la propia demanda, uno puede pensar en el Bitcoin, todavía no hay una demanda transaccional para el Bitcoin, es más que nada una demanda especulativa, paradójicamente, ¿no? Porque cuando Hayek hablaba de la discusión entre la competencia de monedas en la década del 60, fíjese que el libro La desnacionalización del dinero de Hayek es de la década del 60, cuando Hayek pensaba estas ideas en el mundo, el dólar se caía a pedazos, era época de alta inflación en Estados Unidos,
Y la idea de Hayek era que la moneda que dominara iba a ser aquella moneda que fuera estable. Más bien, si Hayek estuviera vivo hoy, probablemente pensaría en un stablecoin del estilo del DAI o del estilo del Tether, o algún tipo de moneda estable que fuera la que ganara esta competencia de monedas internacionales y privadas, pero finalmente lo que termina dominando la cantidad del volumen de operaciones es una moneda más bien muy volátil, que es contraintuitivo, porque uno se imagina que una moneda volátil no puede ser nunca utilizada como medio de pago, por una razón muy simple: yo necesito estabilidad de los dos lados del mostrador de un contrato. Si yo hago un contrato y me comprometo a pagar una cantidad de dinero, necesito que haya estabilidad en la previsión de lo que voy a pagar, porque si empieza a crecer el valor que tengo que pagar, no me conviene entrar en ese contrato. Pero si yo estoy del otro lado del mostrador y voy a recibir un dinero a cambio, también me conviene que haya estabilidad. Porque si el dinero ese que voy a recibir a cambio es cada vez más grande o tiene más valor, del otro lado del mostrador no van a estar dispuestos a pagarme. Entonces, para que sea exitosa esa moneda necesita ser estable. Y paradójicamente, para ganar estabilidad parece necesitar el Bitcoin cierta demanda como reserva de valor, que hasta ahora estaba atribuida al oro y que ahora empezaba a ganar. Y la prueba de que la caída del Bitcoin del otro lado del mostrador generó una fortaleza del oro en estos últimos 15 días, de alguna manera confirma que había una parte de la demanda por reserva de valor que tradicionalmente iba al oro y que se había pasado al Bitcoin. Sí, eso es increíble. Yo creo que esta entrevista tendría que durar más o menos 7 horas y 30, pero sí, hay que reducirla. Y quería un mensaje muy especial de Joel Chi, que es el presidente de Camacol, y el vicepresidente Don Ítalo Torrese, que también es presidente de Soft Landing. Lo que hemos hecho también es un open invitation para ti, porque estamos haciendo un congreso iberoamericano en el mes de julio, que va a estar presente el presidente Lozano, que es Francisco Lozano, es el presidente del Instituto de Blockchain en Europa y Impacto en África y Asia, y también nuestro embajador mundial de Naciones Unidas, que es Josu Gómez Barrotia, que todos están a la expectativa y esperando ver lo que estamos haciendo ahora, porque se han quedado encantados con lo que yo le comenté de tu libro, todo, así que tienes las puertas abiertas acá. Si viajas vas a tener el compromiso ya con Norberto Tángaro, conmigo, para poder, toda la comunidad, no te imaginas qué lindo para poder dar una presentación. Este libro, yo ya me encargué de difundirlo, esto mismo hoy aparece en todos los canales, aparece directamente en Miami Oportunidad, en diferentes lugares. ¿Cómo ves, por ejemplo, el impacto del libro? Porque yo veo que tenés hasta la suerte, el gusto de estar con don Jorge Lanata, que es maravilloso, que cuando él toca algo le da un impulso, y yo creo que es magnífico, porque se ha armado una linda ahí, imagen de fuerzas que le va a dar todavía más ímpetu a la imagen tuya y lo más importante de tu creatividad, de tu libro. Lo ves bien, así que no para. Yo estimo que este libro ya ni se debe en el aeropuerto, había un solo ejemplar, por ejemplo. No, se agotó la primera edición, ahora está en imprenta la segunda edición, así que por suerte viene muy bien y el empuje, por supuesto, buena parte de ese libro, yo de hecho en los agradecimientos lo reconozco, porque buena parte de ese libro está nutrido de las conversaciones con Jorge, que muchas son obviamente muy estimulantes. Yo sé que Jorge es muy conocido allá. De hecho, en estos momentos está viajando desde allá para acá, así que... Sí, sí, porque estuvo internado, había tenido un problemita, pobrecito. Sí, sí, pero efectivamente buena parte de las discusiones sobre la disrupción en medios, por ejemplo, los medios, este segundo gran proceso que yo discuto en el libro, que es el fenómeno de uberización de la economía en general, que tiene que ver con la cuestión de que se están eficientizando y cambiando de manera dramática las cadenas de intermediación. Entonces, lo que hace Uber en el transporte ahora se está generalizando, bueno, lo generalizó Amazon el año pasado, que fue la empresa que más trabajadores contrató en el mundo. Una empresa contrató el doble. Amazon contrató 500.000 trabajadores el año pasado. Es el doble que lo que contrata Argentina en un año bueno. Todo el país en Argentina en un año muy bueno, el mercado de trabajo argentino crea 250.000 empleos. Bueno, Amazon creó el doble en una sola empresa en un año. Entonces, pero Amazon no es otra cosa que un Uber del comercio.
Y lo mismo está empezando a ocurrir con los medios. Entonces hay una discusión en el libro que tuve con Jorge en su momento y que tiene que ver justamente con la disrupción en los medios, con cómo los medios, y luego siguen las finanzas en esta carrera, ¿no? Porque las finanzas también, en última instancia, son intermediarios entre alguien que tiene ahorros y alguien que necesita fondos para hacer una inversión. Entonces, y son un intermediario caro, lento, ineficiente, y entonces las finanzas tradicionales están en jaque. Buena parte de lo que discutíamos más temprano sobre el ecosistema de las DeFi y de las finanzas descentralizadas viene a meter el dedo en esa llaga. Entonces, ahí sin dudas hay una revolución que ya está en marcha, que no es ciencia ficción, que está ocurriendo, que no es futuro, que es más presente que futuro en realidad. De hecho, voy a contar otra infidencia más. Cuando terminé de publicar el libro, Jorge me dice, no, erraste el título, me dice, porque la bajada del título del libro es un viaje a la economía del futuro. Y Jorge me dice, en realidad tu título tendría que haber sido La economía del futuro ya llegó. Porque, porque el punto está en que buena parte, por ejemplo, como te decía, la uberización de los medios ya está ocurriendo. Los medios son uno de los sectores más golpeados. La cantidad de empleos que se han perdido, bueno, la discusión entre, hace muy poco acaba de renunciar el New York Times, una editora muy importante del periódico porque no resistió la competencia de Twitter, vamos a decirlo en estas palabras, porque esencialmente hubo un episodio con Twitter que no lo resistió y terminó presentando la renuncia. Twitter, en cierto sentido, es el Uber de los medios también. Y pues es que yo estoy trabajando en realidad aumentada y le puse una dimensión nueva a lo que es publicidad. O sea que solamente con el iPhone pasar por arriba del libro, por ejemplo, si te hubiese visto un mes antes o 3 meses antes, te hubiese logrado que el libro tenga unos 10 videitos para cada capítulo. Esta es la última pregunta porque ya estamos con tiempo. Yo veo que también has mencionado algo que es con lo que yo estoy trabajando mucho. Me estoy esperando ahora de España de Moco Robotic, un robot que va a ser nuestro asistente. Viste que acá hay una sátira del primer ministro inglés que habla de que todos los Alexa y todo eso lo único que te hacen es te copian información para que un algoritmo determine hasta tu ADN de informático. Pero ¿cómo ves, por ejemplo, cuando ves todo esto, vos mencionás el cyborg, o sea que es ese concepto. Dame una pequeña explicación que Claro, porque el es gran debate, importantísimo, tiene que ver con inteligencia exacto, artificial, con el el gran nuevo... debate es si durante todas las revoluciones industriales anteriores siempre tuvo este miedo, esta corriente ludista, la idea de que el avance tecnológico iba a destruir el empleo. El último gran fracaso de esta idea fue justamente Rifkin, que recién lo comenté por un acierto, ahora lo voy a comentar por un fracaso. Aquel famoso libro de Rifkin de los 90, El fin del trabajo, no podía haber sido tan errado. Finalmente lo que ocurrió unos años después, hasta la previa de la pandemia, Estados Unidos tenía récord histórico de empleo de los últimos 45 años, y Rifkin se había salteado todo el proceso asiático, que generó también el ingreso al mercado de trabajo de cientos de millones de personas. Entonces, evidentemente, la economía tiene más empleo que antes. Y todos recordamos, y yo lo recuerdo en el libro, aquella visión profética de Keynes en la década del 30. Keynes en la década del 30 plantea que con el avance tecnológico iba a ser posible que para 2030, 100 años después, dice Keynes, faltan poquito, faltan 10 años, él decía que para el 2030 la gente iba a poder trabajar 3 horas por día y trabajando 3 horas por día tener el mismo ingreso per cápita a nivel de vida de un inglés de clase media del 1930. Y efectivamente es así. Si uno se queda con los bienes que consumía un inglés del 1930, alcanza con trabajar 3 o 4 horas por día. De hecho, la mayor parte de los gastos que hacemos nosotros son en cosas que no existían hace 30 o 40 años atrás. Ahora, lo cierto es que lo que pasó en las revoluciones industriales anteriores es que más bien la tecnología sí desplazó empleo en algunos sectores, pero también fue complementaria y potenció dramáticamente la productividad en la mayor parte de los empleos, y eso generó un crecimiento en la demanda, y ese crecimiento en la demanda generó otra serie de empleos que no estaban en la primera cuenta de la pérdida de empleos. Y acá pasa una cosa muy parecida. Acá cuando usted mira lo que empieza a pasar con la inteligencia artificial es que más bien empieza a aparecer de manera complementaria. Hay un capítulo de New Amsterdam, que ahora es la serie que está de moda en Argentina, esta del hospital ahí de público en Nueva York, donde en ese hospital aparece la posibilidad, a los médicos les dan una tablet con una inteligencia artificial, un programa
que no me acuerdo ahora el nombre, pero es una suerte de Alexia, que hace esencialmente un diagnóstico médico con los datos que va escuchando el paciente. Y se plantea un dilema y está muy bien explicado en el capítulo ese, porque finalmente incluso digamos, los especialistas más formados, que tienen más conocimiento sobre cada uno de los diagnósticos y que se encargan de hacer los diagnósticos todos los días en el hospital, terminan usando, empiezan compitiendo con esa aplicación y empiezan con cierta resistencia hacia la aplicación, pero al final del día terminan incorporándola al diagnóstico y potenciando su capacidad de diagnóstico, y eso es en esencia un cyborg. Un cyborg es en esencia alguien que pierde parte de su identidad como ser humano porque la inteligencia artificial pasa la prueba de Turing y logra hacer buena parte de las tareas que antes estaban circunscritas a los humanos, pero no lo reemplaza, lo complementa y lo potencia de manera dramática. Bueno, me hubiese gustado más hablar de la prueba de Turing. Eso fue las primeras cosas que hice cuando yo estaba en IBM hace años, pero ya terminamos con el tiempo y agradecerte. Yo solo te pediría un minuto más, un minuto y medio. ¿Qué mensaje darías para que la gente no se asuste ante lo disruptivo, que no vea que eso es peligroso, que al contrario, que puede sacar algo positivo de todo lo que se viene? Porque la gente está dudando de ese tipo de cosas, y después agradecerte este tiempo tan maravilloso que nos has permitido. Bueno, es lógico, la duda es lógica y el temor es lógico porque somos animales de costumbres, no de cambios. Nosotros tenemos una tendencia, una cierta aversión al cambio. Esto está documentado por las neurociencias, hay una aversión al cambio. En nuestro cerebro es el órgano más pequeño, tal vez pesa 1,5 kilos nada más en el cuerpo, pero sin embargo consume el 30% de la energía. Entonces, sistemáticamente está buscando cómo ahorrar. Y en ese esfuerzo por ahorrar trata obviamente de hacer la menor cantidad de cambios que sean posibles. Lo que sí es cierto es que, o digamos, para sintetizar esta idea de la siguiente manera, por supuesto que vienen grandes cambios, muchos de esos cambios ya están ocurriendo, y ocurren a una velocidad que son imposibles de evitar, pero al mismo tiempo, no es que voy con un ejemplo para poner ese punto más claro, el ejemplo de la disrupción que están generando los vehículos autónomos. Por supuesto que los vehículos autónomos podrían permitir desde el punto de vista tecnológico que no necesitemos más ni conductores de taxis, ni choferes de camiones, sí, eso es cierto, pero sin embargo sigue habiendo lugar para la gente que sigue prefiriendo los autos conducidos por una persona de carne y hueso, y sigue habiendo lugar para los transportes de carga que se van a hacer con personas también de carne y hueso. Entonces, es una disrupción. Yo digo, lo pongo en esta metáfora. Es una suerte de, la disrupción es una suerte de autopista de 8 carriles. Nosotros hasta ahora lo que teníamos era un camino de tierra angosto en el cual todos íbamos a la velocidad que permitía el camino, y esto era, no había mucha diferencia en la máquina que usted tuviera, pero ahora empieza a haber una diferencia en la máquina. Eso no quiere decir que usted no pueda ir por el carril lento. Si usted toma una autopista de 8 carriles, por ejemplo la Panamericana, en la salida de Buenos Aires, usted va a ver que hay lugar en el carril lento para gente que sigue yendo 80 con un vehículo lento, pero ahora también hay lugar en el carril rápido para alguien que va a 140 o 150 si la ley se lo permite. Entonces, la autopista de muchos carriles permite esto, permite que cada uno vaya a velocidades distintas, y me parece que esto un poco va a ser lo que va a pasar en los próximos años. Bueno, don Martín Tetas, así se pronuncia, ¿no? Solamente me queda agradecer, he disfrutado esto y creo que lo más importante es que toda nuestra comunidad lo va a disfrutar porque lo vamos a difundir, y esta tarde mismo, si todo anda bien, te voy a mandar el video, y si hay alguna sugerencia le cambiamos título, lo que sea, pero que solamente agradecer, vamos a quedar en contacto. Yo esto mismo se lo voy a pasar urgente a Norberto, porque él estaba también jugando para ver cómo presentarlo aquí. Y por favor, bienvenido incondicional. Si haces un viajecito por Miami, te vamos a juntar una gran cantidad de gente con el consulado, por todos los puntos claves, cámara, consulado, federación, hacer todo para que puedas tener una linda tribuna para que poder exprimirte todas esas cosas que estás haciendo. Muchas gracias, un verdadero regalo, y seguimos en contacto si Dios quiere. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo.